Melissa Tremblay. El 12 de septiembre de 1988, Melissa Ann Tremblay, una niña de 11 años, fue encontrada trágicamente asesinada en las vías del ferrocarril de Boston and Maine, en Lawrence, Massachusetts. Nuestro caso de hoy nos lleva hasta Salem, una histórica ciudad costera en el condado de Essex, Massachusetts, ubicada en la costa norte de Boston. Melissa Tremblay nació en 1977 en Salem, de su madre Janet Tremblay. Ella la crió como madre soltera, ya que su padre nunca estuvo presente, y su identidad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Todos los que conocieron a Melissa cuando era niña, la describieron como una niña divertida, despreocupada y cariñosa, que tenía muchos amigos en la escuela y siempre estaba lista para jugar y pasar un buen rato. Sin embargo, tristemente, fue esta naturaleza juguetona la que la llevó a caer en manos de su asesino. El 11 de septiembre de 1988, Melissa acompañó a su madre y a su novio al Club Social La Salle en Lawrence, no lejos de las vías de ferrocarril donde la encontraron, y salió a jugar mientras los adultos se quedaban adentro. Las últimas veces que se la vio con vida fue por parte de un empleado del ferrocarril y un repartidor de pizza que estaban en las cercanías, y la vieron durante las últimas horas de la tarde de ese día. Cuando Janet se dio cuenta de que su hija estaba desaparecida, buscó frenéticamente por la zona antes de reportar su desaparición a la policía alrededor de las 9 de la noche. Regresó a casa en un claro estado de pánico, esperando y rezando por noticias de la seguridad de su hija. Desafortunadamente, nunca las recibiría. Por la mañana del 12 de septiembre de 1988, encontraron muerta a Melissa en el antiguo patio de ferrocarril de Boston and Maine en Lawrence. Había sido apuñalada hasta la muerte y su cuerpo había sido dejado en las vías, atropellado por un tren. Los detectives que llegaron a la escena teorizaron que el asesino probablemente había hecho eso con la esperanza de mezclar el cuerpo y eliminar cualquier posible evidencia física que hubiera dejado. Sin embargo, el equipo forense que analizó el cuerpo encontró que la naturaleza de sus heridas de apuñalamiento indicaba que su asesino era zurdo. El detective principal del caso fue el oficial de policía de Lawrence, Thomas Murphy, quien quedó impactado por la brutalidad del asesinato y decidió buscar implacablemente justicia para Melissa. Él y su equipo recuperaron evidencia física del cuerpo y de la escena del crimen, pero nunca se reveló la naturaleza de esta evidencia. No obstante, se asume que, dado que no se realizaron arrestos en ese momento, la evidencia que recopilaron no era viable para ser utilizada en la investigación, por lo que todo se archivó para más adelante, cuando la tecnología forense se desarrollara lo suficiente como para utilizarla. La policía entrevistó a numerosos testigos, sospechosos y personas de interés, y la única pista que encontraron fue que había una camioneta sospechosa en el área donde Melissa se encontraba el día que fue asesinada, pero cuando investigaron más, nadie pudo ayudarlos a identificar la camioneta o a su dueño, y a medida que pasaba el tiempo, no encontraron nuevas pistas. El caso quedó sin resolver y la investigación se enfrió como hielo. En 2014, más de 25 años después de la muerte de Melissa, las autoridades volvieron a examinar el caso sin resolver y el investigador principal, el teniente Peter Shirba, decidió que el caso debía reabrirse. Unos años después, la evidencia recuperada del cuerpo de Melissa se presentó para su análisis y en 2022, 33 años después, los detectives por fin tenían un sospechoso. El 26 de abril de 2022, Marvin McClendon Jr., un hombre de 74 años y ex oficial correccional de Massachusetts, fue arrestado en su casa en Bremen, Alabama, por el asesinato de Melissa por la Policía Estatal de Alabama, aunque nunca se reveló públicamente la naturaleza de las pruebas utilizadas para determinar su culpabilidad. El comunicado de prensa indicaba que la evidencia recuperada del cuerpo fue crucial para identificarlo como sospechoso. Cuando los detectives investigaron más a fondo su puerca vida, salieron a la luz una serie de detalles incriminatorios. McClendon era un empleado jubilado del Departamento Correccional de Massachusetts, pero no estaba trabajando para el Estado en 1988. Trabajó en el departamento en 3 ocasiones diferentes desde 1970 hasta 2002, pero en el momento del asesinato se dedicaba a trabajos de carpintería en Chelmsford, una localidad cercana a Lawrence. Los detectives descubrieron que también tenía múltiples vínculos con Lawrence, que está cerca de Salem, donde vivía Melissa y donde se encontró su cuerpo.
Trabajó en la ciudad y frecuentaba numerosos establecimientos allí, incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la calle Salem. También tenía una camioneta similar a la que los testigos vieron cerca de Melissa el día en que desapareció. Junto con las pruebas físicas que lo vinculaban con la escena, fue suficiente para que los investigadores por fin realizaran un arresto en el caso después de una larga espera de 33 años. La familia emitió un comunicado en el que dijeron: «Queremos agradecer a la policía que trabajó arduamente durante todos estos años para asegurarse de que se hiciera justicia. Desde su asesinato en 1988, siempre hemos rezado por justicia. Nunca hemos dejado de pensar en Melissa». Algunos amigos de la joven, que ahora son adultos de mediana edad, también hicieron declaraciones. Andrea Ganley, quien no quiso mostrar su rostro, tenía un mensaje para el acusado. «Tomaste la vida de una niña de 11 años y luego pasaste otros 33 caminando libremente. ¿Y dónde está ella? En una tumba». Tanto la familia como los amigos de Melissa esperan la sentencia de Marvin McClendon. No obstante, están felices de haber encontrado al asesino de su querida niña después de todos esos años y recibir algún tipo de cierre. Xu Ming Tang. El 26 de abril de 1993, en un acto que dejó atónita a una comunidad, el dueño de una tienda e inmigrante llamado Xu Ming Tang fue tiroteado y asesinado en la tienda que poseía. El caso nos lleva a San Carlos, una ciudad en el condado de San Mateo, en el estado de California, Estados Unidos. Tang nació y se crió en Taiwán. Era un hombre de familia, un amado padre y esposo. Sirvió como oficial en la Fuerza Aérea de Taiwán y recibió numerosas condecoraciones por su servicio antes de retirarse y mudarse junto con su familia a Estados Unidos. Se trasladó a Estados Unidos con la esperanza de establecer una vida mejor para su familia, persiguiendo el sueño americano. Sin embargo, este sueño pronto se convirtió en una pesadilla. Inicialmente, todo iba perfectamente para Tang y su familia. Se mudaron a la ciudad de San Carlos, en California, y comenzaron su nueva vida juntos. Tang compró y comenzó a administrar la tienda Devonshire Little, una tienda general que se convirtió en un lugar importante para la comunidad de San Carlos. Tang y su familia eran queridos por todos en la comunidad de San Carlos, quienes apreciaban la integridad y el amor con los que la familia dirigía su tienda. Sin embargo, mientras parecía evidente que todo iba bien para Tang y su familia, el desastre estaba a la vuelta de la esquina. En la mañana del 26 de abril de 1993, Tang abrió su tienda como lo hacía todos los días. No sabía que sería la última vez que lo haría. Ese mismo día, Tang recibió un disparo en el pecho por un agresor desconocido en su tienda. Fue llevado de urgencia al hospital, pero murió a causa de sus heridas poco después. La comunidad de San Carlos quedó conmocionada por la muerte de este querido dueño de tienda. La investigación inicial tenía muy poco material con el que trabajar. El detective que trabajó originalmente en el caso fue el sheriff Mark Robbins del departamento del sheriff de San Carlos. A través de entrevistas a testigos presenciales y personas del área, se enteró de que Tang fue atacado por una mujer desconocida que luego huyó del lugar. Nadie conocía la identidad de la mujer ni su motivo, pero el móvil del crimen se consideró un robo que salió mal. Había muy pocas pruebas con las que trabajar, pero a través de entrevistas con los testigos presenciales del crimen, los detectives pudieron obtener un retrato hablado de cómo creían que se veía la asesina. Fue identificada como una mujer caucásica de unos 20 o 30 años, con cabello castaño. Sin embargo, los testigos no pudieron proporcionar a la policía más detalles sobre ella. Si bien se encontraron algunas pruebas físicas en el lugar, en ese momento el análisis de ADN no estaba lo suficientemente avanzado como para proporcionar a los investigadores más pistas. Sin embargo, estas pruebas se almacenaron por si alguna vez fueran útiles en el futuro. Pero en ese momento, sin otras pistas sólidas que seguir, los investigadores no pudieron avanzar en el caso y se enfrió como nieve. Los días se convirtieron en meses y los meses en años, y el caso se archivó como un caso sin resolver con pocas posibilidades de resolverse. La familia de Tang quedó preguntándose quién podría haber asesinado a su ser querido durante más de 2 décadas. El caso, que fue noticia a nivel nacional en ese momento e incluso apareció en el popular programa America's Most Wanted, permaneció sin resolver durante casi 29 años. El tiempo pasó y el condado de San Mateo absorbió al departamento del sheriff de San Carlos en sus operaciones más grandes.
La oficina del sheriff del condado de San Mateo se hizo cargo de la investigación en 2010, cuando comenzó a ofrecer servicios policiales para San Carlos. Sin embargo, incluso 8 años después de esto, no había esperanzas hasta que la unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff reabrió la investigación en 2018, cuando creyeron que era posible encontrar a un sospechoso. Los detectives de la unidad de casos sin resolver, Rick Jackson y Josh Wang, fueron los nuevos responsables del caso. Durante una reciente investigación de este caso de 29 años en 2022, los detectives identificaron a una persona de interés que llevó a los investigadores al condado de Washington, Oklahoma. El 16 de marzo, los detectives del sheriff del condado de San Mateo realizaron operaciones simultáneas en Oklahoma y Sacramento. Durante las operaciones se descubrieron pruebas adicionales y como resultado, los detectives del sheriff arrestaron a Raina Hoffman Ramos, de 63 años, en Oklahoma. Hasta ahora, las autoridades aún no revelan cómo vincularon a Hoffman Ramos con la muerte de Tang, ni si ella proporcionó detalles sobre lo que sucedió en la tienda ese trágico día en 1993. Los detectives solo han revelado que se encontraron pruebas de ADN no especificadas que la vinculaban al caso como la responsable. El sheriff del condado de San Mateo, Carlos Bolanos, agradeció a la familia de Tang por su apoyo y agregó que esperaba que por fin obtuvieran la justicia que merecían. La tienda Devonshire Little todavía está en funcionamiento, casi 29 años después. Aunque la muerte de Xu Ming Tang ocurrió hace décadas, su legado aún es importante para el actual propietario, Chung Sun, otro propietario inmigrante que le compró la tienda a la viuda de Tang poco después de su muerte. Si bien dice que está aliviado de que se haya arrestado a una sospechosa, no cambia la tragedia que ocurrió. Este caballero nunca le hizo nada malo a nadie, dijo Sun. Si bien el asesinato de Tang sin duda sigue siendo una tragedia, esperamos que su familia y seres queridos hayan encontrado alguna forma de cierre con el arresto de su asesina después de todos estos años. La justicia para la familia de Tang está cerca, dijo el sheriff del condado de San Mateo, Carlos Bolanos, en una conferencia de prensa después de que se resolviera el caso. Hoffman Ramos actualmente está detenida sin fianza en Oklahoma a la espera de ser extraditada. Richard Bichel Sr. El 16 de marzo de 1977 ocurrió una tragedia cuando Richard Bichel Sr. fue asesinado durante un intento de robo mientras estaba en casa con sus hijos y su esposa. Nuestro siguiente caso nos lleva a Alameda, una ciudad en el condado de Alameda, California, ubicada en la región de East Bay del área de la bahía. La ciudad se encuentra principalmente en la isla de Alameda, pero también abarca la isla Bay Farm, la isla Coast Guard y algunas otras islas más pequeñas en la bahía de San Francisco. Richard Bichel Sr. nació en 1934 en los Estados Unidos de América. Era conocido como un hombre amable que haría todo lo posible para ayudar a sus amigos e incluso a extraños si era posible. En su adolescencia decidió unirse al ejército y se convirtió en un infante de marina de los Estados Unidos. Sirvió en la Guerra de Corea en la década de 1950 y fue respetado como un gran soldado y uno de los mejores de su generación. Después de su servicio, se retiró del deber y trabajó como mecánico y vivió en la cuadra 2500 de la avenida Lincoln en Alameda, con su esposa y sus 3 hijos. Era querido por su comunidad y su familia como un gran esposo y padre, y un hombre amable y generoso con todos los que conocía. Sin embargo, mientras parecía que la vida iba bien para la familia Bichel en 1977, el desastre estaba a la vuelta de la esquina. En las primeras horas de la mañana del 16 de marzo de 1977, hubo un allanamiento e intento de robo en la casa de los Bichel. El ladrón no pudo escapar sin ser visto y fue perseguido fuera de la casa por Richard, de 43 años en ese entonces, y su hijo de 17 años, Richard Bichel Jr. Padre e hijo persiguieron al intruso hasta la calle, y mientras perseguían al ladrón, el joven Richard se quedó atrás sin poder seguir el ritmo de su padre y el ladrón. Cuando alcanzó a su padre, lo encontró tendido en el suelo y el ladrón no estaba en ninguna parte. Richard Jr. encontró a su padre en un charco de sangre con múltiples heridas de puñaladas y, confundido, corrió de vuelta a la casa y llamó a la policía y a una ambulancia. Richard Sr. fue llevado rápidamente al hospital, pero lamentablemente era demasiado tarde y sucumbió a sus heridas unas horas después.
Su familia quedó devastada por estos eventos y desesperada porque su asesino fuera llevado ante la justicia. En ese momento, los investigadores determinaron que la víctima, Richard Bichel Sr., fue apuñalado un total de 10 veces después de enfrentarse al individuo que intentaba robar su casa. El motivo del asesinato se atribuyó a un robo que salió mal. Con este motivo en mente, los investigadores examinaron a varios sospechosos posibles, incluidas personas con antecedentes de robos que habían sido condenadas anteriormente. En ese momento, la investigación identificó a Richard Curley Bernard como un posible sospechoso e incluso registraron su casa, donde encontraron una chaqueta manchada de sangre después del asesinato. Sin embargo, debido a las limitaciones en la tecnología del ADN, no se presentaron cargos y esta evidencia se almacenó con la esperanza de que pudiera ser utilizada cuando avanzara la tecnología. A falta de otras pistas, los investigadores llegaron a un callejón sin salida y el caso quedó sin resolver. Pasaron más de 4 décadas y en 2021 el Departamento de Policía de Alameda estableció discretamente una unidad de casos sin resolver. Estaba compuesta por un pequeño equipo de oficiales de policía jubilados de Alameda y 2 sargentos que aún estaban en servicio activo. La unidad es dirigida por el detective jubilado Lorenzo Graham. Bichel Jr. había solicitado que el caso de su padre se reabriera 23 años antes a esto, a finales de los 90. Sin embargo, en ese momento, la fuerza policial se mostró reacia a hacerlo, ya que no estaban seguros de si los recursos tecnológicos necesarios para resolver este caso estaban disponibles. Sin embargo, una vez que se inició la unidad de casos sin resolver en 2021, el asesinato de Richard Bichel fue uno de los primeros casos que eligieron reabrir debido a la gran cantidad de evidencia almacenada que tenían. Comenzaron por presentar la chaqueta manchada de sangre confiscada en la casa del sospechoso, Bernard, así como otras piezas de evidencia, al Instituto de Investigación Serológica, una corporación sin fines de lucro de California que proporciona una amplia gama de servicios de pruebas biológicas. Cuando se analizó la sangre en la chaqueta, se confirmó que coincidía positivamente con Richard Bichel Sr. El APD había interrogado a Bernard poco después del asesinato, pero en ese momento la tecnología no les permitía determinar de quién era la sangre. Pero eso había cambiado ahora con el avance en la tecnología, dijo el detective principal Lorenzo Graham. Con esta coincidencia positiva, junto con la evidencia circunstancial que los detectives habían encontrado, se demostró que Richard Curley Bernard fue el asesino de Richard Bichel Sr. todos esos años atrás. Los detectives comenzaron de inmediato a buscar a Bernard con la esperanza de acusarlo y arrestarlo por el asesinato, pero descubrieron que Bernard era un criminal profesional que fue arrestado y condenado por una serie de robos en Alameda y 2 agresiones sexuales en la década de 1970. También se alegaba que Bernard había cometido más de 100 robos. Fue encarcelado en 1977 después de ser condenado por varios robos y 2 cargos de agresión sexual, pero fue liberado de la cárcel en 1983. Tras su liberación, Bernard fue puesto en libertad condicional en el estado de Texas, pero para decepción de los detectives, descubrieron que en 1989 Bernard fue asesinado al cometer otro delito. Aunque la justicia no pudo ser aplicada al criminal, el Departamento de Policía de Alameda anunció en una conferencia de prensa el 22 de marzo de 2022 que habían resuelto la investigación del asesinato de 45 años. Aunque Bernard ha fallecido y por lo tanto no puede enfrentar su día en el tribunal, le hemos dado la oportunidad de obtener respuestas a la familia Bichel, dijo Lorenzo Graham en la conferencia de prensa en la Biblioteca Libre de Alameda. Richard Bichel Jr., quien estuvo con su padre todos esos años atrás en la fatídica noche del robo, también estuvo presente en la conferencia de prensa. Ha sido un largo y difícil camino, pero estoy contento de que tengamos una resolución final. En nombre de mi familia, mi difunta madre y mis 2 hermanos menores, solo quiero decir gracias a todos, dijo Bichel Jr. No sé si hay un verdadero cierre, ya sabes, no cambia mucho, pero nos alegra tener una identificación positiva final y que podamos seguir adelante, aunque es verdaderamente triste que la justicia no pudo ser aplicada al asesino de Bichel Sr. Esperamos que su familia y amigos puedan encontrar consuelo y alguna forma de cierre al saber quién fue el responsable de su muerte prematura y trágica. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,